corresponde al trabajo de grupo y que han decidido hacerlo individualmente, pero solo uno, ¿no? O la persona que está señalando eso, porque si no, fácilmente se desharían los grupos y tenemos igual 20 trabajos, 20 exposiciones, y eso no es, no va a ser posible que todas esas personas se expongan. Entonces, tengan en cuenta eso. He visto un anuncio aquí en el grupo de la materia y, bueno, convocando a una persona a otra que le llame o le envíe un mensaje. Eso tienen que hacerlo por WhatsApp privado, ¿no? No por el WhatsApp del, la asignatura. Supongo que saben fijarse cuál es, ¿no? Por eso es tan importante que aparezca su nombre. Los seudónimos no dicen nada, ¿no? Y si aparece su nombre, fácilmente se puede identificar el número de teléfono de su compañero, porque obviamente ya saben el nombre de su compañero. Les he enviado la nómina de los 9 grupos y ustedes mismos han formado los grupos, no es que yo los haya impuesto. Bueno, también quería decirles que hay varios estudiantes que no han faltado ni una sola vez, por lo que me alegro, les felicito. Valeria Archondo, Isaías Caballero, también Cadi Cabezas, eh, son estudiantes que no han faltado ni una sola vez. Hay algunos que han faltado una o dos veces, también está bien, ¿no? Juana Quispe no ha faltado ni una, Elías Diana tampoco. Y hay varios, como unos 5 o 6 que han faltado una sola vez, lo que muestra que evidentemente cumplen, tienen interés. Yo espero también que entreguen a tiempo su trabajo, ¿no? El trabajo se entrega el 26, el día, estamos al último día de agosto, dentro de 26 días el trabajo. Y después el 19, dentro de diríamos 2 semanas y media, 19 es lunes y bueno, son 2 semanas y 5 días. Vamos a tener el examen. Para ese momento ya vamos a acabar todos estos temas generales que estamos desarrollando regularmente hasta ahora. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre la monografía, sobre el examen el 19 y bueno, sobre el trabajo grupal que están realizando para que continuemos con lo que estamos viendo. ¿Alguien tiene alguna Doctor, pregunta? Sí, adelante. disculpe, ya tendría una consulta. Sí. Hablando con mi compañero sobre nuestro grupo, nos tocó Orwell y quisiera que tal vez me explique un poco mejor, porque mi compañero igual, más o menos estamos pensando. Mi compañero me dijo que escogió La rebelión en la granja, pero usted le agregó 1984. Entonces teníamos que ser de dos, doctor. Sí, porque son novelas cortas, no son libros uh, abstractos de pensamiento filosófico. Además, les va a servir, les va a gustar hacer los dos. Eh, yo eso le he sugerido, ¿no? Que sería recomendable hacerlo. Y si son dos, qué mejor hacerlo así, ¿no? Uno hace un libro, el otro, y después conversan sobre los contenidos. Que un grupo de dos haga solo sobre un libro, que además es bastante corto y es una novela muy fácil de leer, no se compara a otros libros de los compañeros que tienen dificultad conceptual, teórica, abstracta. Entonces, por eso yo les sugerí. Ahora sí, si no quieren hacer de los dos, bueno, hagan de uno nomás, ¿no? Pero esa era mi sugerencia. Y obviamente yo no impongo a nadie los libros, sino cada grupo elige. Y bueno, se han dado las cosas como se han dado, ¿no? Uno ha elegido, después recién se han formado los grupos, pero está todo ya definido. Como digo, yo mantengo mi sugerencia y si quieren la asumen y si no, no, hacen solamente de uno, del que mejor les parezca. Pero son novelas cortas, muy fáciles de leer, no es solo una persona que está trabajando una novela,
sino son dos personas que fácilmente podrían trabajar las dos novelas y por eso es la recomendación. ¿Algo más? Doctor, buenas tardes. Una consulta. Usted envía el link al grupo y no me aceptó con la cuenta que siempre ingreso, con la que tiene mi nombre y todo eso. Entonces tuve que entrar con otra cuenta. No sé si usted... Ha estado fallando hoy día mi conexión, pero ha sido un problema técnico. No hay en realidad ninguna dificultad. Disculpa si has tenido ese inconveniente, pero ya está resuelto. Si quieres, vuelves a entrar. Yo creo que vas a entrar sin problema ahora. Si quieres, te quedas así con la cuenta que estás. Esta mañana he dado otra clase y ha pasado lo mismo con varios alumnos, no sé por qué, ha tenido alguna falla mi conexión. ¿Alguien más? Doctor, una consulta. Adelante. Hay un formato especial para el trabajo, como tamaño de letra, interlineado, tipo de letra, No, etcétera. eso no, solamente les recomiendo temas generales como más o menos la cantidad de páginas, como mínimo unas 15, máximo unas 22. Ahora, todo lo normal, ¿no? Tampoco van a usar letras muy grandes, enormes, sangrías. Eso se nota cuando hacen los alumnos eso para aparentar de que hay más hojas. Lo normal, ¿no? El formato de página normal, el tipo de letra que normalmente usan puede ser Times New Roman, puede ser Arial, pero no grande, ¿no? 12 ya es un poquito grande. Tamaño número 11 está bien. Y el interlineado tampoco van a ser doble. El interlineado 1,5 es lo más recomendable. Ahora, si algún grupo hace más grande, con grandes sangrías y se excede, bueno, está bien, no hay problema, ¿no? Pero bueno, yo les recomiendo siempre que presenten de la forma más o menos corriente, que está baño, carta, a 1,5 espacios de interlineado con Times New Roman número 11 y, sí, y con el diseño de márgenes normal. Todo eso está diseñado para Word, ¿no? Entonces, les sugiero eso. Los docentes nos damos cuenta cuando un estudiante quiere aparentar que ha hecho más páginas, ¿no? Y eso es clarísimo, por ejemplo, en el tamaño de la hoja, reduce, aumenta el tamaño de la letra, los márgenes son más pequeños, las sangrías son enormes. Esos son trucos que obviamente quienes trabajamos en Word los conocemos bien y por eso lo mejor es hacer de la forma estándar, que es más o menos la que les digo, ¿no? Ahora alguien prefiere Arial a News Time Roman, está bien, no hay problema. Pues no va a ser una Arial gigantesca, ¿no? 14, 16, será 11 también lo más apropiado, 12 ya es un poquito grande. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Adelante, por favor, si tienen. Bueno, entonces no se olviden, tienen que presentar un solo trabajo como trabajo de grupo con los dos nombres y obviamente tienen que hacerlo los dos miembros del grupo. No puede hacerlo uno y poner al otro como si hubiese trabajado, ¿no? Y la extensión, las partes, ya les indiqué, se presentan alrededor de unas 20 páginas, 18 páginas. Está muy bien, pero muy bien redactado. También se van a aplazar si es en plagio, ¿no? Como el significado del plagio es un delito y yo no lo acepto. Entonces, si ponen citas, tienen que ser citas con, entre comillas, y con la fuente. El libro, el nombre del autor y la página. Eso es muy importante. Bien,
Entonces, vamos a continuar el desarrollo de la materia. Antes del examen tenemos 5 sesiones, incluida la de hoy, y estoy seguro que vamos a acabar hasta donde tengo planificado desarrollar esta puntualización conceptual de temas introductorios a la filosofía política. Bien, en este momento estoy compartiendo. Espero que vean las diapositivas que siempre vemos y que yo ya les he distribuido 2, terminamos esta parte y obviamente vamos voy a distribuir también las que veamos. Un poco más pequeño para que entren toda la pantalla. Bueno, vamos a profundizar en esta parte, esta sesión, tal vez la próxima también, en las relaciones que hay entre la filosofía política y la ciencia política. Tienen un compañero que lamentablemente rara vez se conecta. Fue mi estudiante en la carrera de ciencia política y bueno, que han advertido sus opiniones son claramente de alguien que tiene formación politológica, ¿no? Lo que está muy bien. Pero, ¿qué diferencias hay entre el trabajo de un politólogo y de un filósofo de la política? No sé si lo conocen al doctor Mansilla. Él tiene los 2 títulos, como alguna vez les dije, ¿no? De politólogo y de doctor en filosofía. Y a veces es un poco difícil diferenciar si habla más el politólogo o habla más el filósofo. Yo diría que cuando un politólogo tiene formación filosófica, escribe como politólogo, se advierten claramente los conceptos, ¿no? Hace un uso muy riguroso de los conceptos, muy claro, no hay ambigüedad. Además, se nota que escribe no para contentar a alguien o para atacar a alguien, sino como análisis, un análisis bien fundamentado, un análisis profundo, un análisis con conceptos teóricos que le permiten fijar posiciones. Entonces, eh, es recomendable que un politólogo tenga por lo menos estudios de filosofía, ¿no? Y evidentemente en los cursos de posgrado de los politólogos se desarrolla una enorme cantidad de contenidos filosóficos. De hecho, yo hice una maestría de filosofía y ciencia política y un año fue de filosofía solamente y otro año de ciencia política solamente. Entonces, los 2 enfoques se complementan. Ahora, para un filósofo es también útil tener cierta formación, tener ciertas habilidades de la politología, por lo menos tener familiaridad con algunos conceptos y métodos que se usan en la ciencia política, ¿no? Para que su análisis, su discurso no sea totalmente preñado de conceptos abstrusos, es decir, conceptos que poco se entienden, conceptos que se pueden desarrollar de una u otra manera y que a veces dan lugar a textos bastante enrevesados. Hay también esa tendencia en algunos intelectuales que creen que cuanto más difícil, extraño e inusual es un término, es mejor. En realidad no es así, ¿no? Uno puede conocer los conceptos, las palabras y usarlas eventualmente, pero si está escribiendo un texto de divulgación del análisis filosófico o científico político,
es mejor que sea comprensible el texto para cualquier persona de cultura media, es decir, una persona que sea por lo menos bachiller y entienda sin mayor complicación lo que está escribiendo quien redacta un texto de este tipo. Entonces es recomendable que haya también conocimiento de las formas de escribir, los métodos, las metodologías de la politología para alguien que escribe desde la filosofía política, como también viceversa. Entonces, por eso también es la importancia de conocer algo en filosofía política de la ciencia política, para que no sea extraño y para que algunos no crean que la filosofía política es superior a la ciencia política por alguna razón de presentación abstracta de conceptos difíciles. Bueno, entendiendo eso, que debe haber una complementariedad y una relación entre los dos enfoques de la ciencia y la filosofía política, es que estamos viendo también esta parte. Es decir, esta parte se refiere a algunas maneras como la ciencia política se desarrolla. Y efectivamente podemos hablar, por ejemplo, de métodos cualitativos en la ciencia política, como también podemos hablar de métodos cuantitativos y podemos hablar de los enfoques de futuro que se dan en la ciencia política y que son muy útiles y que consisten en, de alguna manera, prever lo que va a pasar. Ahora, no se trata de una competencia de quién se equivoca menos, ¿no? Es decir, yo como cientista político voy a predecir el futuro y voy a decir que este partido va a ganar las próximas elecciones. Eso también está muy sometido a manoseo, es decir, no hay honestidad. Hay empresas que se caracterizan por ser totalmente falaces, es decir, venden los resultados. No es que hacen un trabajo de prospectiva, por ejemplo, política honesto, sino que tuercen los resultados y de acuerdo a quién les paga, aparece ese partido político como el que va a ganar o el que tiene la mayor preferencia de voto. Entonces hay también esas situaciones, ¿no? Es bueno conocer estos métodos, estos enfoques de futuro de la ciencia política, que hay varios y cada uno de estos tiene diferentes métodos, ¿no? Con pequeñas variaciones. Generalmente se trata de consulta a expertos, pero también pueden ser intenciones de voto que se tabulan y se establecen según las variantes que interesen a la empresa que hace este tipo de predicciones. Obviamente no solo las empresas, digo empresas a veces dedicadas a la ciencia política, porque esto supone cierto costo, ¿no? Por ejemplo, si se trata de hacer sondeos o mejor cuestionarios de opinión, hay que hacerlos a relativamente gran escala, no basta con 5 consultas hechas y que 5 personas digan yo voy a votar. Son pocos los electores. Bueno, entonces no vale la pena hacer posiblemente eso, ¿no? O vale de una forma mucho más limitada. Si se hace, por ejemplo, una proyección o una prospectiva, perdón, de lo que va a pasar en las próximas elecciones dentro de un año, por ejemplo, probablemente sea muy temprano, es decir, en un año pueden variar, pero si va a haber elecciones nacionales, supongamos en 2 meses, la intención de voto va a variar, pero mucho menos. Entonces, ese estudio, si es científico, si es válido, si se realiza con los instrumentos de la prospectiva que dan lugar efectivamente a realizarlo de manera científica, entonces es muy probable que eh, el resultado de la prospectiva sea muy cercana a lo que después se tenga como resultados finales. Obviamente, si las elecciones son limpias, si no existe fraude. Bueno,
Entonces, aquí están algunos enfoques de la ciencia política que muestra cómo sería el futuro. Hay algunas pequeñas variaciones, ¿no? Por ejemplo, predicción, pronóstico, proyección, previsión y prospectiva. Lo que más se usa, y también usan las empresas y los analistas politólogos, es generalmente la prospectiva, llamada también prospectiva política. Y aquí el concepto que más interesa es el futurible, que tal vez alguno de ustedes ha escuchado, ¿no? La prospectiva establece dos estados, ¿no? Un estado inicial y un estado final, que es, por ejemplo, a unos años, a 2 años, o también puede ser a pocos meses, ¿no? Digamos, dentro de 3 meses, por ejemplo, lo que les decía, la perspectiva de resultados electorales, digamos, tenemos dentro de 3 meses una elección nacional del presidente, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como partido, como investigador, podemos contratar a una empresa que haga la prospectiva y señale el futurible. ¿Qué significa futurible? Es una palabra que une dos términos, futuro y posible, ¿no? Futurible. Y eso significa establecer un estado final, digamos, como les decía, a unos 2 años, de cuál va a ser en 2 años la situación, por ejemplo, resultados de la elección. Y también otros temas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar dentro de 6 meses con la guerra de Rusia invadiendo Ucrania? Los expertos van a aplicar distintos métodos, puede ser prospectiva, puede ser de predicción, también de proyección, para fijar ese futuro posible. Para hacer uso de este método de la ciencia política hay que plantearse hipótesis. Entonces, yo me planteo la hipótesis, por ejemplo, de que la Unión Europea va a incrementar el envío de armas a Ucrania y finalmente va a dar incluso instrucción militar a los soldados de Ucrania y a quienes están dentro del ejército ucraniano. Entonces, con esa hipótesis, claro, ya se dirige bastante la perspectiva, ¿no? Se trata entonces de hipótesis de lo que podría pasar respecto de alguna variable en ese escenario que corresponde al objeto de estudio, y asumiendo esa hipótesis se definen las repercusiones que tendría políticamente una acción determinada. Puede haber también la hipótesis contraria, ¿no? De decir, no, con la hipótesis de que efectivamente ya no va a haber ningún apoyo militar de la Unión Europea ni de ningún país, incluido Estados Unidos, a Ucrania. Entonces, ¿qué va a pasar los próximos 6 meses o los próximos 3 meses en la guerra? Entonces, ese, por ejemplo, es el método de prospectiva que va a tener en cuenta esa hipótesis y va a introducir datos cuantitativos, pero lo más común es que sean también apreciaciones cualitativas. Los datos cuantitativos permiten hacer extrapolaciones matemáticas, ¿no? Y eso es lo específico de la proyección. Cuando uno introduce en un modelo, aquí se trata de hacer modelos, ¿no? Ciertos datos cuantitativos y hace la extrapolación. ¿Qué quiere decir la extrapolación? A ver, vamos a considerar qué ha pasado los últimos 6 meses. ¿Cuántas armas ha dado la Unión Europea a Ucrania, etcétera, etcétera? Y qué tipo de armas, y con la hipótesis de que aumentaría, ¿qué podría aumentar? Entonces, la extrapolación matemática significa hacer una
extrapolación de la curva de, de las variables que se consideran, ¿no? Es decir, por ejemplo, al aumento pesado hay una curva de ascenso desde muy pocos tanques, por ejemplo, en febrero de este año, y se aumentaría en febrero del próximo año, que sería dentro de 6 meses a un año de la guerra, esto se triplicaría, por decir algo, ¿no? Esa sería una proyección futurible. Es decir, hasta ahí podría llegar el incremento de armamento, y ese es un análisis de carácter político, desde la ciencia política, desde la politología, que introduce variables a partir de ciertas hipótesis, y eso es muy útil, como también supone un trabajo especializado, ¿no? No es cuestión de poner lo que a mí me gusta o poner lo que me disgusta en contra de eso que me disgusta, sino utilizar datos. También se puede hacer esto consultando a expertos. Ese más es el enfoque cualitativo, y eso se da, por ejemplo, en la perspectiva política. Aquí está, apreciaciones cualitativas. Con numéricas, quiere decir cuantitativas, y también las que pueden darse de carácter cualitativo. Entonces, si hablamos de proyección política, estamos hablando de datos que tienen valores numéricos, de curvas, y estamos hablando de extrapolación de las curvas, es decir, de una proyección de la tendencia. Es una curva que tiende a aumentar en una razón del, digamos, 20% por semana. Entonces, eso ya puede establecer cuál va a ser dentro de, digamos, 2 meses, la situación de la guerra en cuanto a la disposición de armamento pesado de Ucrania para la continuación de la guerra. Entonces, obviamente para esto hay que tener datos, ¿no? Y datos fidedignos, verdaderos. Y en una guerra, eso es lo que más falta. En las guerras cunden las mentiras y los engaños están a la orden del día, ¿no? Es decir, parte de la guerra es engañar al enemigo, es mentir sobre lo que uno tiene, a veces inflan los que están en el conflicto acerca de sus recursos para temorizar al otro y para generar una situación de derrota anticipada. O si no, bueno, son secretos los datos, ¿no? Porque claro, qué gran disposición para el enemigo que yo le diga a todo el mundo cuántas armas tengo. Eso me debilita. Entonces, hay que tener en cuenta también la disposición de información, y particularmente la información de eh, datos numéricos, ¿no? Es decir, indicadores cuantitativos, por ejemplo, esto de este tipo de armamento pesado, cuántos tiene, etcétera, etcétera. Entonces, así hay algunos enfoques que no pueden realizarse de manera cuantitativa por la falta de datos, por la inexistencia, por la manipulación de datos, como los actores mienten sobre lo que disponen realmente, y sobre otros temas similares también. Entonces, para un investigador es posible acudir a la entrevista a expertos. Entonces, aunque no haya una disposición de datos cuantitativos fiable, puedo hacer entrevistas, recurrir a artículos publicados de expertos sobre el tema y basarme en sus apreciaciones cualitativas. También se puede hacer prospectiva con información cualitativa. No se puede hacer proyección, porque la proyección, como hemos visto, es siempre cuantitativa y numérica. Pero sí se puede hacer prospectiva en el sentido de que los expertos me dan opiniones. Ahora, si me dan opiniones, estas pueden ser divergentes, no van a ser siempre las mismas, ¿no? Entonces yo tengo que analizar y pensar quién de los que me dan estas opiniones tendrá más razón.
Y en cuanto a prospectiva, bueno, yo no puedo saber quién tendrá más razón sino hasta que transcurra el tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es ver las posibles prospectivas. Entonces, tengo una perspectiva de que si o sea, aumenta, se incrementa el envío de armamento pesado a Ucrania de parte de la Unión Europea con una tendencia según la curva, que es un incremento de 20% por semana, que es altísimo, ¿no? Digamos, 5% por semana. Entonces, eh, yo puedo establecer el futurible precisamente con esa información cualitativa y puedo señalar que, en mi opinión, estos expertos, pueden señalar sus números, obviamente, salvo que pidan que permanecer en el anonimato, que también en algunos casos de política muy sensible lo hacen, puedo señalar lo que, en mi opinión, va a suceder y un poco desestimar otras opiniones con las que no estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo voy a apreciar algunas opiniones con las que estoy de acuerdo y voy a desestimar otras opiniones con las que no estoy de acuerdo? Otra vez volvemos al tema de los datos, ¿no? Algunos datos tendré y aunque sean parciales, aunque sean muy limitados, esos datos me permitirán cotejar las distintas perspectivas y decir, esta me parece que es mucho más factible que se realice. Obviamente, después de transcurrido el tiempo, se ve que la perspectiva estuvo cerca o muy lejos. Es posible, incluso utilizando métodos matemáticos, fallar bastante. Y eso, bueno, ¿qué supone? El que ha hecho la investigación, el análisis político, no lo ha hecho bien, ¿no? O ha tomado hipótesis realmente inadecuadas o imposibles, ¿no? ¿Qué pasaría si los extraterrestres ayudan a Rusia? Pues es una hipótesis absurda, ¿no? No viene al caso. Entonces, tienen que ser hipótesis realistas, probables, bien formuladas y que de alguna manera en algún momento se pueden verificar como correctas. Es decir, la hipótesis es que la Unión Europea deje de apoyar a Ucrania, no lo haga más. ¿Es posible? Bueno, eso es un poco difícil de establecer, ¿no? Pero si se lo hace con algunos indicadores, ya tendríamos una hipótesis viable. En general, cuando se establecen hipótesis imposibles y no hay forma de que se cumplan en la realidad, entonces la prospectiva y también la proyección falla, ¿no? ¿Cuáles son los otros métodos de enfoques de futuro, es decir, de querer establecer lo que políticamente va a suceder? Es, por ejemplo, la predicción, el pronóstico y la previsión. Son parecidos, como les decía, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? La predicción es un poco dogmática, ¿no? A veces se advierte predicciones en los discursos políticos. Cuando un político dice que en 2 años vamos a convertirnos en una nueva Suiza en Latinoamérica, esa es una predicción determinista, dogmática y muy probablemente destinada a no cumplirse. Son predicciones maximalistas, ¿no? Es decir, esto va a pasar y no es pues algo viable, factible, que muy probablemente suceda. Al contrario, son predicciones maximalistas, se llaman, porque parece ya imposible pensar algo superior y mejor que sucedería en el futuro. Y toda predicción maximalista está condenada a no cumplirse.
El político que hace ese tipo de discursos es un político que no le importa hacer una predicción factible que podría cumplirse, sino impactar al auditorio. Que el auditorio diga, sí, eso ha dicho el líder y eso vamos a llegar a ser. Obviamente, esa es una predicción bastante falaz. Es una predicción falaz porque eh, el, el que enuncia eso sabe que no se va a realizar y sin embargo hace esa predicción. Sabe que es casi imposible o directamente imposible que suceda. Entonces, son enunciados deterministas. Esto va a pasar, esto va a suceder, que responden a una visión dogmática de la realidad que no tienen unas un asentamiento en datos que pueda permitir pensar que eso es posible y que tienen finalidades del discurso persuasivo, ¿no? Del discurso de tarima persuasivo que consiste en persuadir al auditorio para que esté de acuerdo con ese partido, con ese líder y que vea que lo que está haciendo es magnífico. Obviamente, cuando pasa el tiempo, ese líder y no se ha cumplido lo que ha dicho que iba a suceder, no vuelve a hablar de esa predicción. Entonces, son predicciones irresponsables, falaces, destinadas a perderse. Y es penoso a veces que quienes se oponen a ese tipo de discursos también se olviden de denunciar las actitudes falaces hace 2 años de fulano de tal que predijo que hoy día estaríamos así. Resulta que estamos peor que antes y todas esas predicciones resultan falaces de alguien que sabía que no se iban a realizar, pero que insistió en formularlas. Entonces, la predicción es una visión de futuro, diríamos, irresponsable, inviable, demagógica y que se formula solo con fines de persuasión para volcar al auditorio a favor del partido, a favor del líder, sin que considere nadie, eso es lo penoso, que no haya un tipo de control que diga, fulano de tal hace tanto tiempo ha predicho o se ha comprometido o ha prometido esto y no ha pasado. Si hubiese eso entre los periodistas, entre la oposición, habría menos irresponsabilidad, porque el siguiente político que quiera predecir el futuro para convencer al auditorio tendría que pensar mejor si lo que quiere decir lo va a hacer porque realmente es posible que lo logre. Si no es posible, por prudencia y por dignidad de un político veraz, tendría que callarse y no hacer ese tipo de predicciones. En cambio, hay otro tipo de enfoque de futuro en la política, que es el pronóstico político, que no es la predicción, ni es el compromiso, ni es el vaticinio de decir esto va a pasar, sino tiene otra forma, ¿no? Si queremos, por ejemplo, llegar a esta situación dentro de un año, yo pienso que debemos hacer esto y esto y esto. Entonces, hagámoslo, tengamos la voluntad política de hacerlo y así dentro de un año vamos a alcanzar este objetivo. Eso, por ejemplo, es un pronóstico que compromete, que muestra lo requerido para lograr un fin y no es algo demagógico con fines persuasivos. Bueno, sobre la proyección y la perspectiva ya hemos visto y la proyección también se llama en general forecasting en el lenguaje anglosajón de la ciencia política. Y la previsión consiste en realizar acciones que permitan prever futuros problemas. Un poco como el pronóstico, pero en un sentido negativo. Si el pronóstico busca comprometer la acción para obtener positivamente un resultado, la previsión implica comprometer la acción para evitar alguna consecuencia no deseada. Entonces, eso también es una visión de futuro, ¿no?
en el sentido de que no hagamos esto para evitar que nos suceda esto en el futuro. O tomemos acciones contra esto, por ejemplo, contra la corrupción, ¿no? Ya vamos a prever que dentro de 2 años vamos a eliminar la mitad de la corrupción en nuestro país. ¿Qué hacer para eso? Hay que ver pues lo que dicen los teóricos, ¿no? Klitgard, por ejemplo, que es un teórico de la corrupción, dice, frían un pez gordo. Es así de directo, ¿no? Si un país comienza a freír peces gordos corruptos, los peces pequeños ya no van a ser corruptos y los otros gordos van a escapar del país, van a tratar de encubrir y responder a la corrupción, etc. Pero si se fríe pequeños peces que realizan una corrupción de uña negra, así se tipifica un tipo de corrupción, la corrupción de uña negra. ¿En qué consiste? Consiste, por ejemplo, en darle 10 bolivianos al varita, ¿no? Porque me pasé una luz roja, me detiene y le doy 10 bolivianos para que no moleste y sigo mi camino como si nada hubiese pasado. Tal vez sean 20, tal vez sean 50, no importa. Pero sigue siendo una corrupción a mínima escala. Entonces esa se llama corrupción de uña negra. Pero es la que menos daño hace, ¿no? Porque hay una serie de condiciones y atenuantes. Por ejemplo, si veo cuánto es el sueldo mensual de un varita, es pues comprensible que el varita quiera tener ingresos extra. Y bueno, que los logre con la corrupción de uña negra es parte también del sistema. Si fuesen policías bien pagados, también tengo la oportunidad de exigirles honestidad y de aplicar sanciones de expulsión de la policía por corrupción de uña negra, cuando no lo necesita porque gana bien. Entonces hay que ver la situación estructural también, pero obviamente esa no es la más importante corrupción. La más importante corrupción es la que se llama de cuello blanco, es decir, de la gente que viste como grandes ejecutivos, como grandes políticos y hace actos de corrupción de millones, de miles de millones, ¿no? Y eso hay bastante documentación al respecto, casos estudiados, etcétera, de quienes realizan ciencia política. Entonces, si queremos mejorar la corrupción, vamos a hacer esto, y en 2 años vamos a prevemos, esa es la previsión, ¿no? Que va a disminuir la corrupción en este rubro a la mitad. Bueno, esas son las formas de enfocar el futuro con metodologías cualitativas, con metodologías cuantitativas y que dan lugar a prospectiva, proyección, predicción, pronóstico y previsión. Para ningún tipo de discurso es recomendable la predicción, ¿no? A no ser que yo esté formando a un demagogo. Si estoy formando a un demagogo y quiero que sea un líder plebiscitario con discursos de tarima que movilicen a miles de personas en el auditorio, cuanto más insista en un discurso dentro de la posverdad, que apele a los sentimientos, que motive la adscripción inmediata, entonces es bueno que aparezcan predicciones de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer en 2 años la Suiza de Sudamérica, que se ha dado. Estos ejemplos que doy no me los invento, sino son ejemplos reales. Pues la predicción en general no es recomendable con un mínimo de responsabilidad política, salvo, claro, que haya un movimiento partidario de querer a como dé lugar volver a alguien líder y de que ese líder que tenga repercusión entre la gente menos crítica, menos analítica, menos formada y que quiere siempre algún pedazo del poder que le llegue después de que ese líder lo obtenga. Entonces, la predicción tiene características. Cuando se tienen datos, puede ser prospectiva. Y
para hacer proyección es imprescindible datos cuantitativos, como hemos visto. Pero se puede hacer prospectiva solo con apreciaciones cualitativas. Y en un sentido positivo, el pronóstico impele al auditorio a hacer una serie de acciones, a realizar algunas acciones para generar el escenario pronosticado, es decir, se plantea una finalidad y hay que hacer ABC para llegar a esa finalidad. Y la previsión es similar, solo que no es para lograr una finalidad, sino para evitar una consecuencia de acuerdo a la tendencia que se advierte. Para evitar esa tendencia que se da en nuestro país, por ejemplo, el crecimiento del narcotráfico, tenemos que hacer esto de modo que disminuya. Entonces, esas son las características de los distintos enfoques de futuro que desarrolla la ciencia política, sea para discursos de tarima, es decir, para los políticos de profesión, o sea para los politólogos, que son las personas que analizan los hechos, ven las tendencias y también prevén lo que se va a dar en un futuro más o menos cercano. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más la prospectiva, que es el último enfoque, ¿no? Y hemos visto que es el enfoque que enuncia el futurismo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. Bueno, la prospectiva política es una metodología de análisis político de la ciencia política que se desarrolla con una perspectiva temporal de 5 a 30 años. Es decir, yo puedo generar el futurible para dentro de 5 años. Alguna vez puede ser menos, pero lo más usual es que sea como mínimo 5 años y como máximo 30. Es decir, ¿qué va a pasar en nuestro país dentro de 30 años? Algunos piensan que eso es muy arbitrario. No es así. Hay métodos en la ciencia política rigurosos para hacer esta perspectiva. Puede ser de un alcance holístico, es decir, de todo el mundo, de todo el continente, de la región. El Mercosur puede ser macro, Bolivia, puede ser meso, por ejemplo, el Departamento de La Paz, puede ser micro, digamos, el Alto, la ciudad del Alto. Puede ser formal, con datos muy rigurosos, validados por la institución pertinente, por ejemplo, el INE, o puede ser más informal, con solo las opiniones de los expertos. Puede ser cualitativo, como ya les he explicado, con datos numéricos, que también podría yo mismo conseguirlos, ¿no? O conseguir de otra fuente datos, resultados de procedimientos eh, cualitativos o cuantitativos ya realizados por otras personas. O también puede ser mixto, una parte quali y otra parte quanti, eso se llama quali-quanti, ¿no? El enfoque quali-quanti. Y bueno, hay distintos métodos. Entonces, la perspectiva política tiene distintos métodos. Acá hay 6, que cada uno es específico e implica, por ejemplo, algunos recursos, ¿no? Sin duda los más difíciles son los cuantitativos, ¿no? Porque suponen, por ejemplo, el empleo de ciertos recursos matemáticos, por ejemplo, el enfoque bayesiano, que supone hacer cálculos según un conjunto de fórmulas. Hay otro método que se llama Delphi, que consiste en Delfos, también se llama, preguntar a un experto una vez, a otro una vez y así a un grupo una vez, procesar las respuestas y preguntar a los mismos la segunda vez.
preguntándoles qué opinan de las respuestas de sus colegas. Ese es el método Delphi, ¿no? Y así hay otros, análisis de fuerzas, análisis morfológico, análisis estructural, método de escenarios, matriz de impactos cruzados, para que los politólogos desarrollen sus análisis y puedan establecer la perspectiva política sobre un tema, por ejemplo, para dentro de 5 años, para dentro de 30, sobre algo, ¿no? Cuando yo hice una maestría en la que aprendí estos métodos, en un grupo hicimos una perspectiva política sobre la coca. Y bueno, habíamos establecido la perspectiva política de que en 12 años el comercio ilegal de la coca en Bolivia iba a desaparecer. Bueno, han pasado más de 12 años de ese curso que realicé hace como 20 años, ¿no? Y nos equivocamos. Definitivamente nos equivocamos. Es decir, bueno, también éramos bisoños, es decir, no teníamos ninguna experiencia en en utilizar el método de prospectiva, pero lo que hicimos, que tratamos de que esté muy bien hecho, al menos metodológicamente, dio resultados muy diferentes a lo que 12 años después pasó. Y claro, después de 12 años, yo me acordaba haber hecho eso, vi lo que hicimos en grupo como perspectiva y resultó que nos equivocamos totalmente. Entonces, pueden ser buenos métodos, puede ser muy bien desarrollada la investigación y la perspectiva política, incluso de manera académica, ¿no? No tenía una finalidad de fortalecer a nadie, ni a un sector, ni a un líder, ni a nadie, pero es posible también que los resultados, por las hipótesis mal planteadas, sean totalmente contrarios a lo que sucedió. Bien, aquí tengo, siempre hablando de la ciencia política, de la que estamos profundizando un poco lo que incluye, de qué trata, de qué habla y cómo se relaciona con la filosofía política, los campos de la ciencia política. Entonces, un politólogo, yo enseño en la carrera de ciencia política y gestión pública desde hace 30 años, un poco más, eh, estudia según el plan estas especialidades, estos campos, ¿no? Puede profundizar en relaciones internacionales. Y aquí están los subcampos o campos. Esta es la especialidad, este es el campo. Y la UNESCO tiene codificado todo con números, ¿no? 59 es el código de la ciencia política. Los otros dos dígitos son la especialidad y los otros dos son el campo. Entonces, por ejemplo, 590101 es cooperación internacional dentro de relaciones internacionales de la ciencia política. ¿Para qué sirve esto? Sirve para ubicar, por ejemplo, el desarrollo de las tesis. Si yo estoy haciendo sobre relaciones internacionales, particularmente sobre política internacional, entonces, en ese campo hay una bibliografía ya delimitada, hay temas resueltos, hay estados del arte ya consolidados y también hay planteamientos en discusión. Entonces, esto es muy útil para el desarrollo de la investigación politológica y también para la formación. Un licenciado en ciencia política, por lo que yo sé, estudia 5 años, generalmente más, 7, 8 años, y no tiene necesariamente una formación suficiente en todos los ámbitos de la ciencia política, lo que debería ser así, porque evidentemente el plan de estudios no está actualizado, no contempla todas las especialidades y el resultado es una formación no muy, no muy completa, no muy profunda en los distintos ámbitos de esta ciencia. Hay otra especialidad que son las políticas sectoriales y a veces esto puede ser bastante desarrollado, ¿no?
Por ejemplo, política educativa, y ellos hacen una investigación sobre las políticas que deberíamos realizar en el alto, tomando en cuenta la normativa vigente, la ley existente de educación y cómo, con el propósito de mejorar la calidad de los bachilleres, se tendría que hacer reformas en la formación secundaria, por ejemplo. Es decir, eso como una política educativa. Ese es, por ejemplo, un caso de 5902 0, bueno, aquí se ha borrado, no importa, a ver, pero corresponde 3 por 5, 6, 590206. Ese es el ámbito en el que se desarrolla esta investigación, este trabajo sobre política educativa. Política científica y tecnológica, política de la información, política sanitaria, esto es muy importante, ¿no? Y por no tener una buena política sanitaria que nos disponga para enfrentar situaciones de emergencia sanitaria, por ejemplo, la pandemia que nadie previó que aparecería el 2020, es que la atención en los hospitales era pésima, murieron gran cantidad de médicos y personal de salud, cientos de personas quedaban desde la madrugada esperando ser atendidos y obtener una UTI, etcétera, etcétera. Entonces, hacer investigación de este campo da lugar a 590210, era esto, o 09, perdón, 369, sí, 590210 es el código de desarrollo de la investigación en este ámbito, y eso como parte de la ciencia política, políticas sectoriales. Así también hay instituciones políticas, investigaciones sobre, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, que digamos se dan por ejemplo, los contrapesos y la independencia de los poderes analizando una etapa de gobierno. Esa es una investigación dentro de este campo, dentro de esta especialidad, dentro de la ciencia política. Y así sucesivamente. Lo que aparece aquí en un cuadro blanco son relaciones con otros ámbitos que no son de la ciencia política y que se vinculan. Por ejemplo, el tema de la religión es parte de la ciencia política, sí, pero también se la puede desarrollar desde la antropología cultural, desde la sociología cultural y desde los sistemas filosóficos, un poco lo que veíamos, ¿no? Y también como parte de la sociología política, que es 590605. Aquí se ha borrado, pero déjame tratar de arreglarlo. Los códigos, ¿no? Ya al detalle de estos campos. Muy importante de esta división de las ciencias de la UNESCO, particularmente la ciencia política, es establecer un campo abierto que se llama otros campos científicos. Entonces, yo estoy haciendo una investigación sobre las instituciones políticas, pero no es concretamente sobre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, ni la relación entre los tres poderes, sino sobre la relevancia, por ejemplo, del enfoque institucionalista en el desarrollo de la democracia. Entonces, eso no está aquí, porque es de instituciones políticas, pero no aparece un campo. Entonces, yo puedo nombrar uno nuevo y poner 5, relevancia del institucionalismo político. Y bueno, puede valer solo para mi trabajo, porque esta división permite nuevos campos. Entonces, no es una división cerrada que dice, usted hace su investigación, tiene que señalar dónde estaría ubicada, ¿no? Pueden ser varios abiertos que después se concretan, no simplemente están abiertos para una investigación específica. Otra especialidad es la vida política, relaciones políticas, comportamiento, grupos, partidos, movimientos, dirigentes políticos. Evidentemente, esto da lugar a campos determinados para hacer investigaciones y para desarrollar el conocimiento en la ciencia política. Finalmente están estas otras especialidades: sistemas políticos, teoría política, opinión pública, administración pública.
Y aquí también se puede admitir algunas investigaciones de tipo operativo, es decir, yo voy a hacer una propuesta para mejorar los servicios de recojo de basura en el Alto, por ejemplo. Bueno, está bien. Y esos serán los servicios públicos y eso es un trabajo de investigación no explicativo, no que ofrece la explicación de algún tema, sino es una investigación, algo que se desarrolla como propuesta de mejora de, por ejemplo, los servicios públicos. Entonces, también hay en esta división la posibilidad de desarrollar lo que se llama investigación-acción o de desarrollar conocimientos con finalidades prácticas, por ejemplo, para proponer la reforma de un sistema público. Y finalmente, siguiendo este espíritu de apertura y de campos no precisados, hay lo mismo para las especialidades no precisadas. Es decir, hay un 59-99 que significa que estos dígitos 99 son nuevos. Después del 5909 puede haber unos 5910, otros 5911, 5912 y así sucesivamente, que son especialidades no señaladas en esta división y que pueden constituir parte de del desarrollo científico de la ciencia política. Bueno, hasta aquí hemos visto la ciencia política, su desarrollo, su división, la división de la ciencia política por la UNESCO y cómo hay, por ejemplo, el enfoque de futuro que permite desarrollar distintas metodologías cualitativas, cuantitativas, para prever políticamente qué va a suceder en el futuro, y eso con fines académicos. Naturalmente hay también fines más prosaicos, ¿no? Nosotros queremos ganar y bueno, podemos hacer lo que sea, fraude, etcétera, y bueno, estos enfoques de perspectiva no son tan útiles. Bien, ahora vamos a pasar a las ciencias políticas. Y vamos a ver cómo hay un conjunto. Bueno, antes, si alguien tuviese alguna pregunta, algún comentario, adelante, por favor. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. Bueno, tal vez parezca muy obvio o no tanto, pero teniendo en cuenta todos estos aspectos de que puede ser abordada la ciencia política, quiere decir de alguna manera que cualquiera puede hacer ciencia política, tenga o no conocimientos en el área, o es decir, sea o no politólogo o tenga experiencia en la política. Por ejemplo, si tú quieres hacer perspectiva política, tienes que aprender los métodos, ¿no? No es solamente que te informes, sí, hago perspectiva política, pero ¿cuánto sabe usted aplicar los métodos? No, no sé ni cuáles existen, no sé cómo se hace. Entonces, obviamente para aplicar algunos métodos que están reconocidos como propios de la ciencia política, es necesario conocerlos y relativamente dominarlos. Yo he dicho que al aprender estos métodos en una maestría, hicimos en un grupo bastante grande, ¿no? Era un grupo de 6 personas, la perspectiva, y creíamos que estaba muy bien hecho. Obtuvimos una muy buena calificación, ¿no? Cerca de 100 puntos. Pero 12 años después, viendo lo que pasó, 12 años después de lo que preveía la perspectiva, resultó que nos equivocamos de medio a medio. Entonces, es posible también que teniendo ciertos conocimientos falle, pero ese es un resultado del mismo método, de la misma perspectiva. Cuando les hablo, por ejemplo, de Mansilla y leemos un texto de Mansilla, se nota tanto la formación del politólogo como la formación del filósofo, ¿no? Un politólogo generalmente no repara en los conceptos, y muchos aspectos los da por sobreentendidos y no es crítico de algunas posiciones teóricas que él mismo podría sostener o que él mismo debería construir y revisar, ¿no? Es decir, no, en esto me he equivocado, mejor yo reajusto mi posición teórica. Esa
actitud de revisar las propias concepciones teóricas, de estar más o menos informado sobre las teorías de la ciencia política, en general no da la filosofía y esa es una debilidad. Para hacer análisis político, incluso filosófico, yo pienso que hay que tener por lo menos algunos algunos rudimentos de la ciencia política, es decir, dominar algunos conceptos. Ya usted habla de democracia, pero ¿qué es la democracia? ¿Según quién? ¿Por qué no acepta esta otra definición de democracia? Y eso da más una perspectiva filosófica. Entonces yo desarrollo estos temas para que vean ustedes la importancia de tener fundamentos más allá de la filosofía dura. ¿Cuál es la filosofía dura? La que se vincula con aspectos generalmente ontológicos y metafísicos, ¿no? No, hoy día eso no tiene mucha relevancia. Y si ustedes comienzan a escribir, incluso sin tener estudios de politólogos, sobre temas políticos con un enfoque filosófico, y lo hacen bien y publican en algún periódico, posiblemente vayan forjando una posición de investigadores de temas políticos con enfoque que sea valorado. Y ese enfoque no es estrictamente de la filosofía dura, aunque deberían usar también los fundamentos de la filosofía dura, es decir, los aspectos conceptuales más abstractos. Y en ese sentido es que tiene tanto éxito el tipo de investigación que hace Mansilla, ¿no? Si ustedes leen Mansilla, van a encontrar que hay absoluta claridad conceptual, pero no es una claridad conceptual de temas, diríamos, arcaicos, obsoletos o abstrusos, es decir, que nadie entiende, ¿no? El ser de la política, algo así, o que habría alguna esencia, no, son aplicaciones teóricas muy precisas a temas muy concretos y para eso también obviamente les sirve su formación de politólogo. Ahora, si ustedes van desarrollando análisis político sin estudiar ciencia política que es la carrera de la que estamos hablando, entonces es posible también que por su cuenta se formen en algunos métodos de la ciencia política y dominen algunos conceptos. Y en ese sentido, es recomendable que no solamente lean textos de filosofía política, sino de ciencia política y de análisis político. En nuestro país los analistas en general son muy, diríamos, ligeros, ¿no? Es decir, analizan lo que está de moda y de una manera superficial, con un poco más de profundidad que los periodistas, pero no llegan a una visión completa, aunque solamente ofrecería la filosofía política, viendo también de manera omnilateral las varias facetas de los hechos políticos y que deberían ser integrados por distintas perspectivas. En ese sentido, para tener cierta valoración, digo yo, de lo que uno puede investigar sobre temas políticos, sino que no sea visto como propaganda, ¿no? Ah, no, este hace propaganda. Y hay algunos que fácilmente se nota eso, ¿no? Lo que escriben va a estar en contra de o a favor de. ¿Por qué? Porque esa es su posición y no pueden rebasar sus propias limitaciones o intereses. Entonces, ellos mismos están condicionados a su propia definición política. Si se quiere hacer algo diferente, que tenga valor académico, que tenga conocimiento de la complejidad del fenómeno político y que permita profundizar teóricamente desde la filosofía, pero que además tenga conocimiento de los métodos, los conceptos de la ciencia política, claro que lo ideal es tener las dos profesiones. Pero si esto no es posible y uno tiene una formación filosófica buena, es posible también que por su cuenta adquiera ciertos conocimientos desde la perspectiva de la ciencia política.
En ese sentido, ya hablemos algunas clases de la ciencia política, es muy útil para el desarrollo de las actividades de análisis político, de manera que, bueno, tampoco vamos a escribir un libro como Aristóteles, ¿no? Que es un clásico de 2500 años y que es evidentemente filosofía política. Eso es muy eh, improbable, ni siquiera en los casos de nuestros mejores intelectuales, ¿no? Como es, por ejemplo, Mansilla o que hubo otros antes con notable formación filosófica, Zabaleta, por ejemplo, ¿no? Que tampoco era politólogo, era más sociólogo, pero tenía un conocimiento bastante aceptable de la filosofía. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que siendo filósofos, desarrollando visiones filosóficas de la política, conozcan por lo menos las generalidades. Y si les interesa producir análisis, realizar interpretaciones, escribir textos que orienten a la población sobre temas políticos, también conozcan algunos métodos, algunos conceptos de la ciencia política. Y de esa manera la formación filosófica no se pierda, ¿no? Porque en temas de la política interesa lo que se dice, ¿no? Es decir, yo hago este análisis, yo hago esta interpretación de lo que está sucediendo, de la coyuntura, y en eso me fundamento también en la filosofía. Entonces eso tiene valor y es considerado como un aporte y a la politología. Bien, nos queda muy poco tiempo. A ver un momentito. Estamos viendo ahora las ciencias políticas. Después tenemos el resumen y otros temas. Esto lo vamos a desarrollar evidentemente las siguientes clases. Voy a tratar de ir un poquito más rápido, pero yo entiendo que cuando desarrollamos, por ejemplo, el tema de la religión, el tema de la teoría política, el tema de la ciencia política y ahora las ciencias políticas, es para que tengan una mejor comprensión de la filosofía política. La filosofía política también aúna, es decir, reúne estos enfoques, estos desarrollos, porque desde mi punto de vista, hacer filosofía política exige un trabajo completo desde distintas perspectivas. No solamente hablar de la ontología o de la metafísica, sino de la realidad política que solamente puede ser conocida, por ejemplo, desde el punto de vista etnológico, económico o social, etcétera, siempre en clave política. Bien, no voy a avanzar porque es otro capítulo, tiene por lo menos dos diapositivas y vamos a desarrollarlas la próxima clase. Como les digo, nos quedan, sin contar ya esta sesión que está terminando, solamente 4 sesiones más. Y en esas 4 vamos a ver las diapositivas de esta presentación. Y eso sería todo. Tenía la intención de ver otras, pero las vamos a recorrer a la siguiente etapa de desarrollo de la materia, que va a ser posterior a la presentación, que la presentación creo que es el 26. A ver, un momentito, desde esa fecha voy a hacer algunas presentaciones en el marco de las exposiciones. Al terminar el trabajo, como ya tenemos 9 grupos, ya no 10, y les he señalado en qué lugar van a ir, voy a enviarles las fechas de exposición, entendiendo claro que la presentación del trabajo es, como habíamos dicho, el 26 de septiembre, dentro de 27 días exactamente. Bien, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Para quienes se interesan más por la filosofía política dura, por llamarla así, obviamente eso vamos a desarrollar a partir de los trabajos, ¿no? Los autores que han elegido son evidentemente autores que desarrollan esta filosofía.
Piensen, por ejemplo, en Rousseau, Aristóteles, Platón, en Foucault, Hobbes, son autores que desarrollan, por decir así, consistentes partes de la filosofía política en su sentido más sólido, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Buenas tardes, gracias, nos vemos el día lunes, hasta luego. Hasta luego.